yo soy nutricionista egresada de la Universidad San Sebastián en Santiago. Ya tengo un diplomado en nutrición deportiva de la misma universidad y también después me dediqué a hacer un diplomado personal training en PRODEP Chile, más que todo para entender también cómo es el funcionamiento del entrenamiento y todo. Ya actualmente me encuentro trabajando como nutricionista independiente, asesorando a diferentes deportistas, también desde el deporte formativo, ya principalmente tenis, gimnastas, patinadoras también, y también me encuentro actualmente asesorando al primer equipo de Cobreloa. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Los objetivos de la charla de hoy es conocer la función de los macro y micronutrientes para mejorar el entrenamiento. También es para comprender la importancia que tiene la nutrición ya a la hora de mejorar el rendimiento en el entrenamiento que nosotros estemos haciendo en el día a día. Y también conocer las estrategias nutricionales para mejorar este entrenamiento y que claramente no nos vaya a interferir, ya, y que no nos afecte de mala forma. Entonces ahora yo siempre pregunto, ¿por qué entrenamos? ¿Por qué es importante entrenar? ¿Ya? Aparte de distraernos, obviamente, de generarnos una sensación de satisfacción también, es porque con el entrenamiento, especialmente de fuerza, nosotros podemos aumentar y mantener la masa muscular. Ya también aumenta la capacidad que tienen nuestros músculos para utilizar y almacenar glucosa, es decir, que mejora la resistencia a la insulina. Ya, si bien es cierto, cuando nosotros nos vemos enfrentados, por ejemplo, a pacientes que tienen resistencia a la insulina, nosotros siempre las primeras recomendaciones, obviamente, es mejorar la alimentación y también que realicen actividad física. Ya la actividad física es un potente sensibilizador, por así decirlo, de la insulina y puede que nos ayude a ocupar la glucosa de mejor forma, ya, es decir, de energía, en vez de que se empiece a acumular en sangre. La actividad física también es antiinflamatoria y es antioxidante. Recordemos que todos estos procesos de inflamación, de estrés oxidativo, es lo que genera las enfermedades más graves que tenemos, o las enfermedades crónicas, ya las que nos tienen afectados totalmente, principalmente en nuestro país, que una de las, por ejemplo, una de las principales causas de muerte, ya no este año de COVID, por ejemplo, es de enfermedades cardiovasculares. También tiene un efecto sobre la composición corporal, ya en conjunto obviamente de la alimentación adecuada. No nos sirve de mucho entrenar y tener un plan de entrenamiento perfecto si es que la alimentación no nos acompaña. Reduce también el colesterol LDL, que entre comillas es como el colesterol malo, y aumenta el colesterol HDL, que sería el bueno. Ya en este sentido, ahí siempre tenemos que tener también un equilibrio entre ambos. Y también mejora los factores vasodilatadores, es decir, disminuye la presión arterial. Entonces es fundamental también a las personas que tienen hipertensión que se asesoren bien para poder empezar algún plan de entrenamiento y ya moverse un poco. Ahora vamos con lo que queremos ver en el fondo en este seminario, en esta charla, es por qué es importante la nutrición. La nutrición es nuestro principal combustible para poder cumplir el entrenamiento. Ya, también la nutrición tiene que ver e influye totalmente en la recuperación posterior a la sesión de entrenamiento. Incorpora también nutrientes para poder restaurar el tejido muscular. Reduce el riesgo de lesiones, que eso también es súper importante y que a veces se deja de lado. Ya cuando la alimentación no nos acompaña, por ejemplo, en un entrenamiento, y si nos sobreentrenamos, por ejemplo, corremos el riesgo de sufrir alguna lesión. Y eso es complejo, así que por eso siempre nos tenemos que alimentar de una forma adecuada. Entonces, si nos alimentamos de una forma adecuada y en conjunto con esta actividad física, vamos a contribuir a mantener una buena salud. En caso contrario, cuando la nutrición es deficiente, ahí vamos a tener un riesgo de reducción de la inmunidad y con esto podemos aumentar el riesgo de contraer enfermedades. Recordemos también que durante este último tiempo, sobre todo en esta pandemia que nos ha afectado,
nos hemos dado cuenta que la nutrición es muy, muy importante, ya con el tema para potenciar un poquito el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros nutricionalmente? Nosotros tenemos que ser capaces de establecer objetivos alcanzables y medibles. No sacamos nada, por ejemplo, con estar atendiendo a algún paciente o algún deportista que tenga una meta que es totalmente inalcanzable en un corto plazo. Entonces, por eso tenemos que tratar de aterrizar a la persona que nos está pidiendo esta asesoría. La evaluación debe ser la evaluación siempre tiene que ser personalizada. Por eso cuando uno se enfrenta también a pacientes o deportistas, uno tiene que recopilar todo lo que son los antecedentes, ya antropometría también, el estilo de vida, ya el estilo de vida tiene que ver también con sus hábitos, ya la anamnesis alimentaria y entre otros factores, por ejemplo, médicos, antecedentes de la familia, cómo es la situación socioeconómica también que tengan, todas esas cosas influyen. Entonces, no es llegar y entregar una pauta de alimentación solamente porque la persona está empezando a entrenar. Son unas cosas que son factores que influyen totalmente y hay que verlo caso a caso. Por eso tiene que ser personalizado. Y también, bueno, los requerimientos de energía también tienen que ver según el objetivo. Si la persona quiere aumentar masa muscular, por ejemplo, si quiere mantener, si quiere disminuir masa muscular, todo eso, o masa, perdón, masa grasa, por ejemplo, todo eso tiene que ver según el objetivo de cada persona. Entonces ahí nosotros vamos a hacer una distribución de macro y micronutrientes. Y también usar estrategias nutricionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué horario? Las colaciones son los snacks, ¿ya? También que se puedan adecuar al plan de entrenamiento. Siempre tenemos que estar viendo ambas partes, ¿ya? Porque si no, no funciona. Entonces, ¿cómo partimos? Esta es una pirámide, ¿ya? Que es de un libro de Eric Helms, perdón, donde siempre habla de la importancia de la base, ¿ya? Que es la alimentación. Generalmente cuando las personas se empiezan a entrenar, cuando llegan al gimnasio o cualquier cosa, siempre parten por arriba, siempre parten por la suplementación. Llegan al gimnasio, se encuentran con el profesor, es que quiero entrar a entrenar, quiero aumentar masa muscular. Ah, pero es que tengo este suplemento que te hace súper bien. ¿Y cómo me recomienda un suplemento si es que no conoce cómo me alimento? ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia. Siempre hay que darle la importancia a la base, ¿ya? Que es la alimentación, que el estilo de vida, primero, el balance energético, ¿ya? Luego los macronutrientes, los micronutrientes, luego el timing nutricional, que es cuándo comer, ¿ya? Y al final, si es que es necesario los suplementos. Entonces, ahí es todo al revés. ¿Ya? Por eso la alimentación puede regular de una forma positiva o negativa toda la respuesta frente a la exposición a algún entrenamiento. Por eso es muy importante, ¿ya? Y ojo acá, porque podemos tener un plan de entrenamiento perfecto, pero si no lo acompañamos con una alimentación adecuada al entrenamiento y al objetivo, es muy difícil lograr resultados. Entonces, la alimentación debe atender de acuerdo a las necesidades nutricionales individuales, ya lo habíamos conversado. ¿Ya? Hay distintas funciones, ¿ya? Que se relacionan con los nutrientes. Por ejemplo, la función energética, la función reguladora o la función estructural. La energética tiene que ver ya con esta energía necesaria que requiere nuestro cuerpo para realizar funciones orgánicas, ya que es como lo más básico. Ya la función reguladora tiene que ver, por ejemplo, con el estado de equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, etcétera, sobre todo a nivel muscular. Y la función estructural ya tiene que ver algo con la mantención de la composición corporal. ¿Ya? Es como nosotros reconstruimos tejidos, etc. Y para obviamente lograr el rendimiento óptimo esperado. ¿Ya? Recordemos que podemos comparar a dos personas que tengan distinta composición corporal y obviamente el rendimiento va a ser distinto. Entonces, cuando cubrimos las necesidades nutricionales, principalmente de los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y con eso podemos completar una dieta suficiente, una dieta equilibrada y optimizamos este rendimiento físico.
¿Cuál es el error más común? Y pasa mucho, ya, que es descuidar los carbohidratos y dándole énfasis a las proteínas, como si las proteínas fueran las únicas que estarían involucradas en la ganancia de masa muscular, ya, donde es totalmente erróneo porque los carbohidratos también tienen mucho que ver, incluso las grasas también, ¿ya? Y descuidar los carbohidratos, bueno, en una sesión de entrenamiento, por ejemplo, en un gimnasio, cuando las personas van y no se alimentan bien, por ejemplo, y van y lamentablemente se produce una anemia durante la sesión, se empiezan a sentir un poquito mal, medios fatigados también, entonces eso ya impide el buen rendimiento. Y también en un contexto más deportivo, ¿ya? Depende de diferentes factores, los que hablábamos anteriormente, ¿ya? El género, la edad, el peso corporal, las costumbres alimentarias, el entorno socioeconómico, el tipo de entrenamiento también, ¿ya? Antecedentes médicos, entre otros, ¿ya? Por eso decimos también que una dieta equilibrada siempre va a ser la pieza clave, por ejemplo, en la nutrición deportiva. Es algo que no se nos debe olvidar para quienes se dediquen al área deportiva. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de calorías y balance energético, esto va a determinar la ingesta de los macro y micronutrientes y cómo yo los voy a administrar en la alimentación de la persona a la que vamos a asesorar, por ejemplo. Esta caloría y balance energético también permite un manejo de la composición corporal, porque así yo puedo estar viendo qué agregar, qué no agregar, dependiendo obviamente de cada objetivo. ¿Ya? Y esto obviamente se tiene que adaptar al tipo de planificación de entrenamiento, claramente, del objetivo. Es decir, es todo un complemento y no nos tenemos que saltar ninguno de estos factores, ¿ya? Ninguno de estos pilares, que si podemos hablarlo de esa forma, vendrían siendo pilares. Acá, por ejemplo, el balance energético es nuestra fuente de combustible y es fundamental para rendir a diario. Entonces, acá podemos ver una gráfica ya que es súper común, esta se utiliza bastante, yo creo que la han visto también hasta en las redes sociales, que es una gráfica que es muy fácil de leer, ya, que tiene que ver cómo yo administro el balance energético en el fondo de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, si yo quiero mantener ya el peso, por ejemplo, la ingesta debe ser igual al gasto calórico. Ya, es decir, lo que yo estoy consumiendo igual se compara y es lo mismo a lo que yo estoy gastando en el día a día. A diferencia, por ejemplo, si yo quiero aumentar el peso, es decir, tener un superávit calórico, ya, ahí es cuando la idea es que nosotros consumamos más alimentos, tengamos una mayor ingesta, ya, y un menor gasto. Y por el lado contrario, si nosotros queremos disminuir el peso o déficit calórico, ya, la ingesta debe ser mucho menor al gasto. Particularmente y personalmente, como nutricionista, yo prefiero, en el déficit calórico, prefiero siempre aumentar el gasto que disminuir tanto la ingesta. ¿Ya? Personalmente no me gusta disminuir excesivamente la ingesta de alimentos, prefiero que las personas se muevan más, ¿ya? Que esa es la idea. Entonces acá, ¿qué fórmulas uso, por ejemplo? Hay distintas fórmulas. Ya está la FAO OMS 2004, está el método abreviado, está con el factor de actividad física también, que por ejemplo ahí lo podemos separar entre sedentarios, personas que se mueven un poquito más, personas que son muy activas, ¿ya? Están los METs, ya que los METs tienen que ver con distintas actividades del día a día y cada una tiene un factor. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ver más o menos cuánto es lo que está gastando una persona en el día. El METS, por ejemplo, es una herramienta que es larga, ¿ya? Es una entrevista un poquito más larga, se usa, ya es muy, muy personalizado. Y el recordatorio 24 horas, que a veces es muy poco valorado, pero es una buena estrategia para conocer también el cómo puede estar alimentándose una persona. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona recién está empezando a entrenar y queremos que esta persona nos rinda bien, por ejemplo, nosotros perfectamente podemos hacer un recordatorio 24 horas y hacer una comparación y verlo de esa forma.
Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros lo vemos en el entrenamiento de fuerza, nosotros tenemos esta distribución de macronutrientes, ya según este estudio, donde los carbohidratos tienen un 60% de aporte del día, ya las proteínas de 10 a 15. Esto solamente, obviamente, estudios que obviamente tienden por ejemplo, a, a decirnos algo aprox, no es que sea ley. Nosotros siempre tenemos que pensar en que la ciencia va cambiando todos los días, ¿ya? Y siempre tenemos que estar actualizándonos, estas cosas no es todo una verdad absoluta, ¿ya? Y por eso la nutrición también es bien personalizada, ¿ya? Porque esto no es para todos, por ejemplo, no es... esto no le va a servir a la vecina, no le va a servir a nuestra prima, a nuestro cuñado, por ejemplo, no. ¿Ya? Y también habla de las grasas también, de un 25 o un 30%, ¿ya? Así que son cosas que hay que ir viéndolas también. Por ejemplo, acá tenemos los principales, bueno, los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, ¿ya? En donde acá aparecen las recomendaciones, y si se fijan bien, van de 3 a 10 gramos por kilo de peso en un día, ¿ya? Esto lo vamos a ir desglosando también, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo de a poco. Proteínas van de 0,8 a 3 gramos, por ejemplo, ¿ya? Por kilo de peso día, kilo de peso corporal, ¿ya? Y las grasas que vendrían siendo del 20 a 30% del total, de lo que nos dé, por ejemplo, en el día, ya pasando por el balance energético y sabiendo cuántas calorías, ya, podemos ver esto. Por ejemplo, acá, los carbohidratos van dependiendo, bueno, la cantidad depende también obviamente de la intensidad del entrenamiento, de la duración del entrenamiento o el número de sesiones en el día. Hay personas que entrenan 2 veces al día, hay personas que entrenan una, pero entrenan una vez al día y dura, por ejemplo, 2 horas. Ya hay intensidades que son leves, hay intensidades que son moderadas, intensidades que son muy altas. Entonces, la cantidad de carbohidratos va a depender de eso. Ya, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una actividad ligera, ya lo recomendable es de 3 a 5 gramos por kilo de peso corporal. Ahora, si vemos una persona que es de actividad moderada alta, 5 a 7. Y ya cuando alguien que entrena mucho, una persona que ya se dedica así de repente a competir y todo, ya tenemos de un 7 a 10 gramos de kilo de peso corporal al día. Entonces, por eso es muy personalizado y es, ojo, hay que tener en el fondo tiempo para evaluar a los pacientes. Acá están estas distribuciones también, ya que es lo mismo que les estaba mencionando. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver así como ya demasiada alta actividad física de 8 hasta 12. Ya atletas, por ejemplo, ya que lo necesitan principalmente. Ya esto todo de esta revista del Colegio Americano de la Medicina del Deporte, ya que también acá está, uno lo puede desglosar, por ejemplo, aquí y tiene que ver con, por ejemplo, en competencias, en eventos, por ejemplo, ya. Por ejemplo, acá de 1 a 4 gramos por kilo de peso, por ejemplo, en ciertos eventos en específico. Y depende también, por ejemplo, de las horas. ¿Ya? Por ejemplo, en una maratón, por ejemplo, cuando ya pasan la hora, por ejemplo, de correr, ya se les empieza a recomendar que empiecen a agregar de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora. ¿Ya? Imagínense después, cuando estamos en una maratón, por ejemplo, más de 2,5 a 3 horas, ya esto tiene que ser sobre los 90 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, por eso ahí se utilizan muchos geles de glucosa. Entonces, como mencionábamos, los carbohidratos son el principal combustible para la contracción muscular, tienen que ver mucho con la actividad física y el rendimiento, ¿ya? Es el mejor nutriente para el rendimiento prolongado, ¿ya? Así que nunca hay que descuidar los carbohidratos. Tiene mayor rendimiento de ATP por volumen de oxígeno, ¿ya? Entonces esto va a hacer que la eficiencia del ejercicio sea mejor, ¿ya? La reserva de glucógeno muscular, ya cuando se agotan estas reservas puede aparecer la fatiga. Entonces por eso nosotros siempre tenemos que tener una reserva de glucógeno muscular. Y bueno,
Para eventos deportivos, por ejemplo, de larga duración, cuando hablamos de la maratón, ¿ya? O media maratón, por ejemplo, siempre se debe considerar la carga de carbohidratos, ¿ya? Porque como son de larga duración, esta ruta metabólica es la que principalmente está, está participando de este tipo de deportes, ¿ya? Y digo maratón porque es algo que es muy, por ejemplo, es muy popular. Y ahora correr maratón o correr medias maratones se ha vuelto muy popular y mucha gente lo hace. Eh, Así que siempre es bueno que lo consideren. Vamos a pasar a las proteínas, por ejemplo, y acá en las proteínas tenemos un desglose gigante, ¿ya? Porque si bien les había comentado que las recomendaciones de proteína van de 0,8 hasta 3 gramos de kilo de peso, tiene que ver con, en el fondo, con el tipo de deporte que se realiza, o tipo de disciplina, o actividad física, lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, para una persona sedentaria, ya prácticamente una persona que no haga nada de actividad física, 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Es decir, obviamente se va a castigar un poco, ¿ya? Porque obviamente no se va a utilizar y es lo mínimo que se necesitaría. 1,4 a 1,6, por ejemplo, en deportes como el running, que es bien popular, como les decía, fútbol, por ejemplo, vóley, todo este tipo de deportes o actividades que ustedes realicen. 1,8 a 2, por ejemplo, el powerlifting, ya que es un entrenamiento más de fuerza, se necesita un poco más. Por ejemplo, de 2 a 2,5, los atletas CrossFit, ahora que está muy de moda el CrossFit también, y sobre todo para quienes compitan, esa sería una buena recomendación para que lo tengan en consideración. Y también para personas post-lesión, ¿ya? Para personas que estén lesionadas, también esa de 2 a 2,5 sería una buena recomendación para que se puedan recuperar de estas lesiones. Y ya acá 3 gramos, por ejemplo, se encuentran los físico-culturistas. Entonces acá, para que nosotros podamos asegurar una síntesis proteica, ¿ya? Nosotros podríamos considerar que de 20 a 30 gramos en cada comida del día, por ejemplo, sería una buena dosis para que lo podamos, para que podamos mantener esta síntesis proteica. Las proteínas entonces tienen que ver con las funciones estructurales, enzimáticas, hormonales, de transporte, ya reducen el riesgo de las lesiones, ya recuperan los tejidos, los regeneran, los construyen. Ya tenemos que pensar que esto de entrenar o hacer cualquier actividad física es un daño muscular, es un estrés, en el fondo lo que estamos generando, una ruptura de fibras musculares. Entonces nosotros tenemos que recuperar ya y regenerar y construir esos tejidos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la alimentación. Y en esta parte también las proteínas son muy importantes en conjunto, obviamente, con los carbohidratos, ¿ya? Que tenemos que considerarlo siempre en la alimentación. Disminuye el catabolismo muscular, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando estamos en un balance energético positivo, es decir, cuando estamos en un superávit y queremos aumentar masa muscular, son muy importantes también. La idea es la cantidad, por ejemplo, es que podamos cumplir con el 100% del requerimiento proteico diario, ya según el objetivo. Antes se hablaba siempre que bueno, hay que cumplir con algún horario establecido o no sé, pero se han visto en nuevos estudios que al final lo que importa es lo que hicimos en el día, es cumplir con ese 100%. ¿Cómo? Como se les... como se les haga más cómodo, ya depende de la estrategia de cada quien. Distribución mínimo para estimulación de síntesis proteica, que esta es una recomendación, ya que son los 20 a 30 gramos en cada comida. No es ley tampoco, no va a pasar nada, porque si es que, por ejemplo, si no alcanzamos a tener un alimento, por ejemplo, en una comida o en una de las colaciones, por ejemplo, de 20 a 30 gramos de proteína, ya después agregándolo a otra comida y ya teniendo ese 100% al final del día, eso es lo que va a importar también. ¿Ya? El timing, por ejemplo, es el tiempo en que yo consumo proteína, por ejemplo, post-entreno. Antes se hablaba mucho de la ventana metabólica, anabólica, perdón, donde consideraba que dentro de los 20 minutos, por ejemplo, había
que comer algo o tomarse el batido de proteína, porque después nuestro cuerpo iba a empezar a catabolizar. Y eso ya está súper alejado de ser verdad. Como decía, todo depende del 100% de lo que nosotros vamos a tener al final del día, ¿ya? Así que a veces no se estresen, por ejemplo, si es que salimos del gimnasio o terminamos de entrenar y no tienen el tiempo, no tienen su colación, por ejemplo, post-entrenamiento, y si pasa una hora, no importa, no, nadie va a empezar a catabolizar, a disminuir masa muscular, ya no se va a perder lo entrenado, ya, sino que si no cubrimos no cumplimos con el 100% al final del día, ahí claro, a largo plazo obviamente se va a ver difícil lograr algún objetivo que tenga que ver con la masa muscular. Las grasas, por ejemplo, también son nutrientes necesarios para la alimentación saludable. Es una fuente energética también, ya es un elemento esencial de las membranas celulares y por eso es cuando les comento que estos tres macronutrientes tienen que estar siempre de la mano a la hora, si yo quiero lograr algún objetivo o quiero rendir también bien, ya, o quiero mejorar la composición corporal, no tenemos que dejar de lado o descuidar estos macronutrientes, ¿ya? Facilita la absorción de las vitaminas liposolubles, ¿ya? Formación de hormonas, que es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, sobre todo nosotras las mujeres que estamos, obviamente, todas en etapa fisiológica reproductiva y todo, son fundamentales. Ya nosotros tenemos procesos fisiológicos distintos a los de los hombres, entonces cuando nosotros descuidamos este tipo de alimentos, nos empieza a alterar este sistema, ya, así que tienen que tenerlo en consideración también las mujeres. Y también generan, bueno, una sensación de saciedad tremenda, entonces también es una buena estrategia para las personas que están empezando a entrenar, que quieren rendir bien, por ejemplo, o que quieren lograr algún objetivo y son más ansiosas, tenemos este macronutriente que nos puede ayudar. Como hablábamos anteriormente, del 20 al 30% de la ingesta calórica diaria, ¿ya? Considerar siempre la ingesta de estos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Alfa-linolénico, ¿ya? Que tiene que ver con el omega 3, ¿ya? Los eicosanoides, que son estas moléculas también que tienen que ver con la vasodilatación, ¿ya? Es decir, mejoran bastante a personas que tengan hipertensión, ¿ya? Ayuda mucho. Así que siempre tienen que considerarlo este tipo de personas que también están entrenando y para favorecer también esta vasodilatación, es decir, que se empiecen a ensanchar un poquito las paredes arteriales, ayuda un montón, ¿ya? Y también ayuda un montón al rendimiento, ¿ya? La vasodilatación es importante porque así tenemos una eficiencia, por ejemplo, de este transporte de oxígeno a través de la sangre en todo nuestro cuerpo, entonces nos ayuda un montón. Las grasas también, bueno, cuando elegimos este tipo de grasas, ya por ejemplo estas grasas entre comillas cuando decimos buenas, ya son antiinflamatorias, disminuyen el daño muscular también, ya súper importante, ya, y antiinflamatorio, ¿por qué? Porque obviamente el entrenamiento es proinflamatorio, entonces tenemos que estar ahí tratando de desinflamarlo de alguna forma, entonces por eso tiene que estar siempre equilibrado. El omega 6, por su parte, es proinflamatorio. El omega 3, todo lo contrario. Pero siempre tiene que haber un balance. No podemos tener exceso de uno solo. ¿Ya? Para eventos deportivos, por ejemplo, que mencionábamos, salir a correr, por ejemplo, o ir a entrenar, o eventos deportivos importantes como son las maratones o alguna competencia, tratar de restringir la ingesta de grasas, ya por el cuidado gastrointestinal. Es decir, pasan tanto tiempo en nuestro estómago, es más difícil digerirla, entonces vamos a tener esta sensación de pesadez estomacal si es que nosotros consideramos la ingesta antes, por ejemplo, de entrenar, de tener algún evento deportivo importante. Y si queremos rendir bien, por aquí no es la opción, sino que posterior o durante el día, alejado de las sesiones de entrenamiento. Vamos a pasar a los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales.
ya que tienen un montón de beneficios, función inmunológica, protección contra el daño oxidativo, ya reparan y también influyen en la síntesis del tejido muscular durante la recuperación post ejercicio y también con las lesiones. Ya mantienen la salud ósea, también están involucradas en la producción de energía, etc. Son importantes. Aquí, personalmente también, esto también es una recomendación y es lo que suelo yo trabajar de forma personal, es tratar de educar a las personas que por lo menos agreguen verduras, por ejemplo, y frutas durante el día, ya siempre que tengan que estar. Recomendaciones propiamente tal, así como tiene que comer una taza de vegetal en específico, trato de no hacerlo. Mientras haya consumo, siempre va a ser bueno, ya por lo menos que aseguren, por ejemplo, el almuerzo o la cena con esto y con eso bien. ¿Ya? La gente acá en Chile, bueno, estamos muy acostumbrados a comer muy pocas verduras, muy poca fruta. Cuando uno realiza estas encuestas alimentarias, poquísimo. Entonces la idea es que siempre eduquemos desde lo más mínimo. ¿Ya? Si consumo una vez al día, va a estar perfecto. Ya no podemos de la noche a la mañana cambiar un hábito totalmente, sino que tenemos que ir de a poco. Mientras haya consumo, va a estar bien. ¿Ya? Bueno, estos requerimientos de los micronutrientes de estas vitaminas y minerales aumentan con el entrenamiento, ¿ya? Entonces, como aumentan, existe, por ejemplo, este uso de multivitamínicos, ¿ya? La idea es tratar de asegurar, por ejemplo, este aporte, ¿ya? De los alimentos de forma natural, ¿ya? Porque si consideramos, por ejemplo, si tenemos alimentos en la casa, si tenemos verduras, si tenemos mucho más accesible y aportan, por ejemplo, hasta fibra, por ejemplo, ya que tienen que ver con la salud gastrointestinal también, es como un poquito ilógico usar multivitamínicos y gastar hasta el triple de lo que puede costar, por ejemplo, una manzana. ¿Ya? Entonces la idea es que siempre la aseguremos con la alimentación de forma natural, que es la base. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, que pueden haber dosis bajas en deportistas con dietas muy extremas, ¿ya? O con alguna alimentación particular en sí. No sé, quizás tenga alguna alergia a ciertos elementos, a ciertos alimentos, cualquier cosa. Entonces hay que verlo bien ahí, por eso se evalúa el caso a caso. Pero la idea es que siempre haya un aporte desde los alimentos, que es nuestra base. ¿No? Nosotros tenemos que siempre asegurar eso. Antioxidantes, que también tiene que ver mucho con los multivitamínicos, ¿ya? De hecho, es muy típico que se empiecen a usar antioxidantes, ¿ya? Como suplemento. Y esto también hace un llamado a que aseguremos las dosis con la alimentación balanceada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la suplementación con estos antioxidantes, porque por ejemplo, eh, nosotros, si lo vemos con el nombre, esto es un antioxidante. Y el ejercicio en sí es un estrés, o también es algo como que nos vaya a oxidar, por ejemplo, o que vaya a generar estos radicales libres, por ejemplo, algo. Entonces hay que mantenerlo en equilibrio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una dieta balanceada, vamos a poder llevar un equilibrio a esto, ¿ya? Porque si nosotros suplementamos con antioxidantes, podemos interferir negativamente en las adaptaciones del entrenamiento. Entonces, por esto pasa en muchas ocasiones cuando la gente no ve resultados o no rinden o sienten que se estancan o no avanzan, porque no pueden lograr ninguna adaptación al entrenamiento. ¿Por qué? Por el uso infinito de los antioxidantes, ¿ya? Porque estos antioxidantes van a impedir que se produzca una respuesta al ejercicio. Entonces, como no hay una respuesta al ejercicio, es como si estuviéramos haciendo nada, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de ojo con esto, ¿ya? Por eso las dosis muy altas pueden ser prooxidativas, entonces al final se produce un desbalance, ¿ya? Ojalá, eh,
Ojalá el aporte de antioxidantes sea a través de la alimentación con una dieta balanceada. Hay un micrófono encendido, ¿parece? No sé si... Eso. Bueno, acá vamos directamente a estrategias nutricionales para que podamos mejorar el rendimiento, ¿ya? Mejorar los entrenamientos y todo. Entonces tenemos que ver que la distribución de las comidas a lo largo del día incluye la frecuencia, el tamaño y la composición. La frecuencia tiene que ver con los horarios. En los horarios en los que yo consumo distintos alimentos o cuáles. Tiene que ver con el tamaño también, que tiene que ver con la digestibilidad y la comodidad. O la composición, que también tiene que ver con la digestibilidad y la comodidad. ¿Por qué les puse por ejemplo, estas imágenes? La distensión abdominal, por ejemplo, o el dolor por elegir algún mal alimento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando quiero ir al gimnasio, por ejemplo, y voy a consumir un alimento alto en fibra, por ejemplo, un alimento integral. ¿Ya? Voy a estar a la mitad del entrenamiento, voy a llevar 1 hora entrenando y me voy a estar sintiendo mal. ¿Por qué? Porque la fibra va a empezar a hacer su efecto. Porque recordemos que nosotros vamos a estar entrenando, vamos a estar tomando agua, el consumo de agua con la fibra van a generar que el tránsito intestinal empiece a activarse y ahí nos va a generar esta incomodidad. Y es súper fome, obviamente, estar entrenando súper motivado o motivada y que nos pase esto. ¿Ya? O también, por ejemplo, en la otra foto, por ejemplo, algún reflujo. ¿Ya? Y esto pasa, por ejemplo, en personas cuando, por ejemplo, pasa con un alimento en específico, que es el huevo duro. El huevo duro, por ejemplo, es un súper buen alimento, el huevo y todo, pero de esa forma, duro, así cocido, y antes de entrenar, queda muy pesado. La yema queda tan pesada que al final después es como si estuviéramos devolviendo a cada rato este huevo. Entonces también hay que considerarlo. Entonces, el timing depende de la intensidad, del horario, de la duración. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de entrenamiento. Les puse un entrenamiento más aeróbico, más de cardio, ya que tenga que ver con pedalear, con correr, con bailar, etc. ¿Ya? Ojalá los preentrenamientos unos 30 minutos antes aproximadamente, para entrenamientos que son de 1 hora máximo de duración, que son de baja a moderada intensidad, por ejemplo, ¿ya? Algún alimento, por ejemplo, que sea de fácil digestión, es decir, una fruta, por ejemplo, ¿ya? Y como es un entrenamiento que es un poquito más de baja a moderada intensidad, no nos va a generar ningún problema. ¿Ya? Post-entrenamiento, ideal también, como les decía, dentro de 1 hora, si es que estuvo muy fuerte, por ejemplo, muy moderado, ¿ya? Para que después no nos dé el bajón como de hambre, por ejemplo, no porque no vaya a pasar nada y que vayamos a catabolizar, como les decía, no. Pero si no, si es que terminamos con mucha hambre y todo, sería ideal dentro de 1 hora para que después no nos ataque, como se dice en el buen chileno, nos ataque el león y decimos ya que queremos comer de todo después. ¿Ya? Entonces, idealmente, posterior al entrenamiento, una proteína más un carbohidrato. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo del yogur con fruta, que nunca falla. O una leche con fruta, por ejemplo. Acá tenemos por otro lado otro tipo de entrenamiento que es el de fuerza. Por ejemplo, el entrenamiento de pesas, ¿ya? Por ejemplo, cuando son de 1 a 2 horas de máxima de duración, cuando son de moderada a alta intensidad. ¿Ya? Acá es cuando tenemos una sensación de esfuerzo que ya no podemos hablar, por ejemplo, de 8, 9 hasta 10, ya en una escala. Si 10 vendría siendo obviamente lo máximo. Por ejemplo, de fácil digestión, acá. Por eso les hablaba de los alimentos integrales. Idealmente, antes de entrenamiento, tratar de buscar algún alimento, por ejemplo, algún carbohidrato más simple, ¿ya? Un pan blanco. Y les puse el ejemplo del huevo, porque el huevo ojalá así revuelto, por ejemplo, que sea mucho más fácil de digerirlo, ¿ya? Versus, por ejemplo, este huevo duro que les había mencionado, porque si no lo vamos a pasar pésimo entrenando.
Y ahí, obviamente, el rendimiento no va a ser el óptimo, no va a ser el que buscamos. Y posterior al entrenamiento, acá proteína más carbohidrato. Les puse dos ejemplos, porque por ejemplo acá puede estar ya esta proteína bien conocida que es el suero de leche, con una fruta que vendría siendo el carbohidrato y la proteína. O por ejemplo, si tuve una sesión de entrenamiento durante la mañana y después llego a almorzar, el bien ponderado plato de arroz con pollo, ¿ya? Que también es una súper buena opción, ¿ya? Aquí le vendría bien también un poquito de alguna ensalada, algún tomatito, alguna lechuga o algo, agüita, y con eso estamos. Y una fruta también de postre, y ahí también tenemos un post-entrenamiento también súper completo. Y acá es un punto muy importante que no lo podemos dejar de lado, ¿ya? Porque uno de los pilares del entrenamiento y del rendimiento en sí es la hidratación. ¿Ya? Si no nos hidratamos de buena forma, ya no vamos a tener una correcta ejecución de este trabajo muscular. ¿Ya? Y también es un punto muy importante que la masa muscular es muy sensible a la deshidratación. Entonces también hay que considerar que hay personas de repente que están buscando algún objetivo como aumentar masa muscular, por ejemplo, y entran al gimnasio, se alimentan bien, tienen un plan de entrenamiento súper bueno también, súper motivados, pero descuidan el agua. Entonces al final también es un factor a considerar. Por ejemplo, el rendimiento se puede ver afectado ya cuando se pierde, por ejemplo, un 2% del peso corporal a través del sudor. Y eso ya nos empieza a afectar un poquito el rendimiento, ya en una sesión de entrenamiento. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos de un 2 a un 5% de pérdida, ya disminuye totalmente el rendimiento en una actividad anaeróbica o de alta intensidad, por ejemplo, en el gimnasio. ¿Ya? Entrenamiento con pesas así muy fuerte, nos va a disminuir totalmente el rendimiento. ¿Ya? O, por ejemplo, ya cuando es una deshidratación severa, sobre un 10%, ya ahí disminuye el gasto cardíaco y ahí es un factor muy peligroso también, ¿ya? Puede causar desmayos, por ejemplo, en el mismo gimnasio. Imagínense una persona que no está tomando agua, está entrenando súper fuerte y no se alimentó bien, por ejemplo, antes o cualquier cosa, muy riesgoso al final. Entonces, hay distintos indicadores para saber el estado de hidratación. Por ejemplo, los cambios de peso pre y post entrenamiento, ya pre y post ejercicio. El color de la orina, que es lo más práctico que hay, simple, fácil, ¿ya? Hay uno que, por ejemplo, es el volumen de orina durante 24 horas, pero ese es un poquito más engorroso, es poco práctico, es poco viable como en el día a día, ¿ya? Densidad urinaria, por ejemplo, o la tasa de sudoración, que esa es como es la forma en la que evaluamos, por ejemplo, la pérdida de líquidos durante un ejercicio. Por ejemplo, esas cosas que se pueden hacer, eh, por ejemplo, con equipos. Aquí también súper ponderado el color de la orina, que esto personalmente también lo ocupo muchísimo para educar a pacientes, para educar a las personas que están empezando a entrenar y cuando hablamos de hidratación. Ya esta escala habla tiene que ver con el color de la orina ya y el nivel de hidratación. Por ejemplo, ojalá siempre estemos en el nivel 1, 2 y 3, donde el color de la orina es más claro. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en un 4, 5, 6, la idea es ir inmediatamente a tomar agua y empezar a hidratarse, ¿ya? Tener ojo con eso, ¿ya? Porque ya cuando estamos en un nivel 8, ya eso es súper, súper grave, ¿ya? Eso es como cuando ya perdemos sobre un 10% de agua. Idealmente, nunca sentir sed. La sed es un mal indicador. La sed es un indicador de que nuestro cuerpo está un poco deshidratado. Entonces, idealmente, no sentir esa sed, ¿ya? Así que a tomar agüita, hacerse el hábito siempre de estar tomando agua a diario, ¿ya? Establecer metas, por ejemplo, eso es súper práctico, ¿ya? Y van a ver que el rendimiento en el entrenamiento va a ser 1000 veces mejor hidratado que no hidratado. Vamos a hablar entonces también un poquito de suplementación, que es algo que a muchos les gusta, ¿ya?
como lo hablamos en un principio, cuando una persona va a empezar a entrenar y quiere mejorar su rendimiento, parten por los suplementos, es decir, parten al revés. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de eso, ¿ya? Entonces, ¿son efectivos y seguros? ¿Ya? La Asociación Australiana del Deporte, el año 2019, hizo este sistema ABCD, ¿ya? Donde clasifica los suplementos deportivos en 4 grupos de acuerdo a la evidencia científica que tenga cada suplemento. ¿Ya? Recordar sí, y en esto me gusta ser muy tajante, el consumo de suplementos tiene que ser individualizado. No porque yo consuma un suplemento, lo puede consumir mi hermana, lo puede consumir mi primo, o lo puede conseguir mi mejor amiga que hace lo mismo que yo, los mismos entrenamientos, no. Somos personas totalmente distintas, ¿ya? Así que tiene que ser individualizado. Acá está, por ejemplo, los grupos. El grupo A, grupo B, grupo C y D, que este es el sistema. Donde el grupo A es la evidencia más sólida, ¿ya? Es decir, es lo que tiene mejor evidencia científica. El B requiere un poquito más de investigación, ¿ya? El C es una evidencia científica, al final no respalda los beneficios. Y en el grupo D están los prohibidos, ¿ya? Vamos a hablar hoy principalmente un poco del grupo A, obviamente donde tengan la evidencia científica, donde sean los más seguros para consumir, ya siendo que es el caso a caso, ¿ya? Por eso siempre se tiene que evaluar, ¿ya? No es necesario siempre suplemento, sino que en el caso de que se pueda recomendar, en el caso que se necesite, es una buena idea, pero siempre partir por estos del grupo A. Por eso les digo siempre que tiene que haber un contexto, ¿ya? Porque puede ser que las necesidades nutricionales, por ejemplo, de proteínas estén muy aumentadas y sea mucho más cómodo tomarme un batido que, por ejemplo, agregar una comida que tenga una porción de proteína, ¿ya? Así que por eso tiene que ver mucho con la comodidad también de la persona. Y nosotros, por ejemplo, a la hora de nosotros asesorar pacientes, tenemos que también evaluar eso, tenemos que hacer que nuestro asesorado se sienta cómodo con esta intervención nutricional, ya que lo podamos acompañar en su proceso. Y eso también nos compete a nosotros como para crear estrategias para que se le haga mucho más fácil. Entonces también el contexto y la suplementación tiene que ver con la intensidad, el volumen, la carga, entre otros factores del entrenamiento, ¿ya? No nos sirve mucho, por ejemplo, que tengamos que suplementar con el suero de leche, por ejemplo, si es que, por ejemplo, nuestra cantidad de entrenamiento son 2 veces a la semana y es una clase de zumba, por ejemplo. Son distintos, ¿ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un entrenamiento donde se entrena 6 veces a la semana y se entrena fuerza, por ejemplo, hay un entrenamiento mucho más intenso. Así que ahí, por eso, el caso a caso. El suero de leche, o el más conocido whey protein, es una excelente opción ya cuando las necesidades nutricionales no se cumplen con la alimentación. Como les mencionaba, por ejemplo, puede ser que se le haga mucho más fácil tomar un batido de proteína que comer tan tarde, por ejemplo, después de una sesión de entrenamiento en la tarde-noche. ¿Ya? Sirve mucho para la recuperación muscular, ya entre unas de los mayores beneficios que tiene este suero de leche. Tenemos también la creatina, por ejemplo, ya que la creatina aumenta la síntesis de glucógeno, favorece la recuperación posterior al ejercicio, ya, y de hecho incluyen, por ejemplo, retarda un poquito la fatiga también, ya, y también aumenta la masa muscular y la fuerza, ya, es súper importante. Entonces, existen también protocolos de carga, por ejemplo, ya, generalmente la creatina retiene mucho líquido también, ya recordemos que nuestros músculos también retienen líquido, también se componen de agua también, entonces generalmente empezamos a vernos un poquito distintos al aumento o al consumo de creatina. La cafeína. La cafeína, por ejemplo, favorece el rendimiento deportivo, ¿ya? Disminuye la aparición de la fatiga y mejora la función neuromuscular. Recordemos que cuando nosotros estamos entrenando fuerza, por ejemplo, tenemos que tener una conexión también neuromuscular,
¿ya? Tenemos que tratar de ser capaces de conectar nuestro cerebro con nuestros músculos para que pueda ser un entrenamiento y un entrenamiento favorable, ya que tengamos un buen rendimiento también. La betalanina, por ejemplo, es un suplemento que sirve mucho y se usa mucho, por ejemplo, para las personas que practican CrossFit, o sea, que ya lo practican a nivel de competición, por ejemplo, porque retarda mucho la fatiga en estos entrenamientos de fuerza-potencia, que eso es este tipo de CrossFit o cross-training, como quieran llamarlo, que ahora es bien popular. Entonces, como conclusiones, la nutrición se debe personalizar siempre, ¿ya? No nos sirve de nada bajar una pauta de internet y entregársela a todo el mundo porque si no es algo ilógico, ¿ya? Es fundamental que podamos resguardar la base, ¿ya? Que son los alimentos. Preocupémonos primero por los alimentos, por cubrir estas necesidades nutricionales con esta base y luego nos podemos preocupar de una suplementación, porque una suplementación no siempre es necesaria. Ya a veces hasta es un gasto de dinero que es de más. Y siempre asesorarse con profesionales del área. Ya cada, cada tema, por ejemplo, tiene su área en específico, ya su campo también, entonces siempre hay que buscar el profesional indicado, ya tanto por la parte de kinesiología como la parte psicológica, nutricional. De hecho, nutricional también tiene un montón de campos también y un montón de especialidades. Acá personalmente les estoy hablando desde la parte más deportiva, de cómo podemos mejorar el entrenamiento, por ejemplo, y su rendimiento, ¿ya? Pero existen distintos campos también en el área de nutrición, ¿ya? Como es la pediatría, como es la enfermedad renal, las alergias alimentarias, etcétera. Entonces, tratar de verlo siempre como, como cada cosa, en el fondo, pastelero a sus pasteles, ¿ya? Así que siempre tienen que tratar de buscar profesionales que estén estudiando y que están actualizándose para entregar lo mejor de su trabajo. Acá están las referencias. Bueno, esta va a quedar grabado y gracias.